Palo mayombe. Como se jala al muerto en palo. Al comenzar toda ceremonia, todo palero debe dar 3 golpes en el piso, que es la señal que indica al muerto que se debe activar. Ese mismo momento se le prende una velita blanca que es la luz que guiará a los muertos y a las personas que piden a estas energías. Señores, la chamba no debe faltar, ya que esta es una bebida espirituosa que jala en Fumbi. Luego se reza la moyumba para darle conocimientos a los muertos y a toda esencia que nos administra o forma parte de nuestro cuadro espiritual. Esta moyumba abre las puertas para uno comunicarse con el inframundo. Algunos paleros llaman a sus muertos dándose golpes en el pecho. Esto simboliza la reafirmación, la humillación que los unen con la entidad. Otros paleros silban a sus muertos para evitar que el muerto se les pierda. Algunos trazan su firma, que es el sello del pacto y la identificación del palero frente a su fundamento. Los atuendos o la ropa que usa el tata no se deben lavar, ya que los muertos los reconocen por medio de los olores. Otra forma de que el Fumbi venga es por medio de un vaso con agua. Otros le ponen la firma en un papel o en la tierra o en el piso. Todo es cuestión de apreciación o costumbre. Hay algunos que se hincan frente a su fundamento y jalan al muerto con la tibia del mismo. Esta debe estar preparada. Es muy pero muy importante que cada iniciado, sea mujer o hombre, sepa cómo le habla a su muerto en la caída del chamalongo, que toma, que le gusta. Estas son algunas claves que el palero debe ir descubriendo de su fundamento. Algunos de mis hermanos paleros sostienen que los muertos a la hora de arriarse se le deben dar directrices donde no se debe escapar ningún detalle, se les debe indicar desde bajar una escalera hasta el camino que debe seguir. Esto hará que el trabajo que se le ordena sea más efectivo. Después de que el trabajo está listo, y para que el bilongo surja efecto, se le debe arriar con enfula, que puede ser 3, 7, 9 hasta 21 puntos en fula. Es muy importante que la pólvora se queme toda, ya que es la confirmación de que el muerto ha recibido la encomienda y que de hecho se va a cumplir. Esta pólvora debe ser quemada con un tabaco, en zunga. Este tabaco debe ser moyumbado y pasado por todo el cuerpo para que lleve nuestra esencia. Este ritual es una firma áurica que da excelentes resultados. Señores, al muerto no se le pide, al muerto se le manda. Tampoco hay que gritarle, sino hablarle con carácter y no dudar nunca del muerto. Si ustedes le hacen una pregunta y les dice que sí, créanle, nunca duden de él, pero también tomen muy en cuenta que cuando le hagan una pregunta, hágansela concreta. Nunca, pero nunca le pregunte a su muerto, ¿usted está aquí?, porque estarían dudándose su habilidad para llamar al muerto.